5 años han pasado desde que Edith González dejó este mundo. Su risa, su luz, se apagaron demasiado pronto, pero hoy, su esposo, un hombre que ha vivido en la sombra de su legado, ha decidido romper el silencio. En una revelación impactante, confiesa secretos que podrían cambiar la percepción de su vida para siempre. Mientras las cámaras giran, su mirada es profunda, cargada de dolor y arrepentimiento. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre Edith? ¿Era la mujer fuerte y valiente que todos admirábamos, o había un lado oscuro que nunca se atrevió a mostrar? La tensión se siente en el aire. Cada palabra que pronuncia es un eco de su lucha interna. Él se enfrenta a una pregunta desgarradora. ¿Debería proteger su memoria o revelar la verdad? La cámara se acerca capturando la angustia en su rostro. Un detalle inquietante emerge, un diario desgastado y lleno de secretos que ella nunca quiso que nadie leyera. ¿Qué hay escrito en esas páginas que podría cambiarlo todo? La revelación está a punto de estallar. ¿Estamos listos para conocer la verdad detrás de la imagen perfecta, o preferimos aferrarnos a la ilusión? Y la historia de Edith González está lejos de terminar. ¿Qué secretos se esconden en la penumbra de su legado? Desde su niñez en la vibrante Ciudad de México, Edith González brilló con un talento que deslumbraba a todos. A los 5 años, ya se presentaba en pequeñas obras de teatro en su escuela. Su risa, contagiosa y llena de vida, ocultaba un mundo de sombras. La vida en su hogar no era fácil. Su madre, una mujer fuerte y decidida, luchaba por mantener a la familia unida. Pero había un secreto que pesaba sobre ellas, un secreto que Edith no comprendía del todo. Cada vez que su madre regresaba de trabajar, sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Edith la observaba, sintiendo una mezcla de admiración y miedo. ¿Qué le pasaba realmente? La niña no podía entender por qué su madre nunca hablaba de su padre. La ausencia de él era un eco constante en su vida. En su mente infantil, se preguntaba si su talento podría llenar ese vacío. Si pudiera ser la mejor, tal vez su madre sonreiría de nuevo. A medida que crecía, el escenario se convirtió en su refugio. Las luces brillantes y el aplauso del público la envolvían. Pero cada ovación traía consigo una pregunta inquietante. ¿Era suficiente? ¿Podía su éxito borrar las cicatrices de su infancia? La fama llegó rápido. Las telenovelas la catapultaron a la cima, pero en cada escena, en cada lágrima que derramaba, sentía que una parte de ella se desvanecía. Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, las sombras de su pasado la acechaban. Recordaba las discusiones entre su madre y los hombres que entraban y salían de sus vidas. La inseguridad se apoderaba de ella. ¿Sería igual que su madre? ¿Sería capaz de amar sin miedo? La presión de ser una estrella la consumía. La gente la admiraba, pero nadie conocía su lucha interna. Un día, mientras filmaba una escena intensa, sintió que el peso de su historia la aplastaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por el guión, sino por su vida. La cámara capturó su dolor, y el director, impresionado, decidió mantener la toma. Esa escena se convirtió en un hito en su carrera, pero para Edith fue un recordatorio de su fragilidad. La aclamación del público no llenaba el vacío que sentía en su corazón. La fama trajo consigo un mundo de excesos, las fiestas, los lujos, las relaciones superficiales. Pero en cada celebración, Edith se sentía más sola. La risa de sus compañeros resonaba, pero su eco era vacío. Se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que la viera más allá de la estrella, alguien que pudiera amar a la niña que aún habitaba en su interior. Un día, en una gala, conoció a un hombre que parecía diferente. Su mirada era profunda, como si pudiera ver más allá de su fachada. Pasaron horas hablando, compartiendo historias. Por primera vez, Edith sintió una conexión genuina, pero cuando él le preguntó sobre su padre, el miedo la invadió. ¿Debía abrirse? ¿Debía revelar las sombras que la perseguían? La duda la consumió. ¿Sería suficiente su amor si conocía su verdad? Esa noche, mientras regresaba a casa, la angustia la acompañó. Las luces de la ciudad brillaban, pero su corazón estaba en penumbra. La pregunta la atormentaba: ¿podría ser feliz sin enfrentar su pasado? La fama no era un refugio, era una prisión dorada. La lucha interna entre su deseo de ser amada y su miedo a ser vulnerable la desgastaba. Edith se dio cuenta de que su talento no era solo un regalo, sino una carga. Cada actuación era un intento de escapar de su realidad. Pero, ¿podía seguir huyendo? La respuesta se convirtió en su obsesión. La búsqueda de la verdad la llevó a un punto de quiebre. Enfrentar su historia significaba arriesgarlo todo. Pero, ¿qué era lo que
realmente quería, ser una estrella o ser libre. La noche se volvió más oscura mientras Edith reflexionaba. Las sombras de su infancia la rodeaban, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Tal vez, solo tal vez, enfrentar su pasado podría liberarla. La lucha entre el miedo y la valentía se intensificaba. La decisión estaba cerca. ¿Se atrevería a dar el paso hacia la verdad? La respuesta podría cambiar su vida para siempre. Edith siempre había sido una mujer de pasiones intensas. Desde joven, su vida estuvo marcada por romances que la llevaron a los extremos. Cada relación era un torbellino, un fuego que la consumía y la iluminaba al mismo tiempo. ¿Pero a qué costo? La historia de su vida no solo se tejía con amor, sino también con decisiones que la perseguían. Uno de esos amores fue Santiago Creel, un político carismático y ambicioso. Su conexión fue instantánea, como si el destino los hubiera unido en un momento crucial. Pero detrás de esa atracción había un dilema moral. Santiago representaba el poder, la influencia, pero también la manipulación. Edith se encontraba atrapada entre su deseo de amor y su necesidad de integridad. Mientras se sumergía en la relación, comenzó a cuestionar su propia identidad. ¿Era ella la mujer que amaba a un político o había perdido su esencia en el proceso? Las noches se llenaban de conversaciones profundas, pero también de silencios inquietantes. Cada vez que Santiago hablaba de sus ambiciones, Edith sentía un nudo en el estómago. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su carrera por un amor que podría destruirla? El tiempo pasó, y la presión aumentó. La vida pública de Santiago se entrelazaba con la de Edith. Las miradas de la sociedad se posaban sobre ella, juzgando cada paso que daba. La fama de Santiago la envolvía, pero también la aislaba. Las amistades se desvanecieron, y la soledad se convirtió en su compañera constante. ¿Era este el precio que debía pagar por amar a un hombre poderoso? Edith comenzó a experimentar una lucha interna. Por un lado, deseaba ser la mujer que apoyaba a su pareja, pero por otro, anhelaba ser reconocida por sus propios logros. La balanza se inclinaba hacia el sacrificio. Cada vez que se presentaba una oportunidad en su carrera, la sombra de Santiago se cernía sobre ella. ¿Podría brillar en su propio derecho, o siempre sería vista como la novia del político? Las noches se tornaron más oscuras. Edith se despertaba en medio de la noche, el corazón acelerado, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La ansiedad la consumía. Las palabras de Santiago resonaban en su mente. El poder es un juego, y tú debes aprender a jugarlo. ¿Pero a qué precio? La línea entre el amor y la ambición se desdibujaba, y Edith se sentía atrapada en un laberinto del que no podía escapar. Un día, mientras caminaba por el parque, se encontró con una mujer mayor que la miró con compasión. A veces, el amor puede ser una prisión, le dijo. Las palabras la golpearon como un rayo. ¿Era posible que su amor por Santiago la estuviera encarcelando? La idea la atormentó. ¿Cómo podía amar a alguien que la mantenía en la sombra? Edith decidió que necesitaba respuestas. Comenzó a explorar su propia historia, revisando sus decisiones pasadas. Recordó sus sueños de juventud, sus aspiraciones de ser una líder en su campo. ¿Dónde habían quedado esos sueños? La lucha se intensificó. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer dividida. Una parte de ella quería seguir adelante con Santiago, mientras que la otra anhelaba liberarse de sus cadenas. La presión aumentó cuando Santiago se preparaba para una elección importante. La expectativa era abrumadora. Edith se sintió como un peón en su juego. Las sonrisas de la gente la seguían, pero detrás de cada mirada había un juicio. ¿Era suficiente ser la compañera de un hombre poderoso, o éste debía luchar por su propia voz? Esa noche, mientras se preparaba para un evento, se miró en el espejo y se preguntó, ¿quién soy realmente? La respuesta la aterrorizó. Había perdido su esencia en el camino. La lucha entre el amor y la ambición la había dejado vacía. La pregunta que la atormentaba era clara. ¿Podría encontrar su camino de regreso a sí misma, o estaba condenada a vivir en la sombra de Santiago? La tensión creció. Edith sabía que debía tomar una decisión. La vida que había construido a su alrededor estaba a punto de desmoronarse. La lucha interna la consumía y el tiempo se agotaba. ¿Podría encontrar el valor para liberarse de las cadenas del amor y reclamar su vida? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. La noche se cerraba sobre ella, y con cada latido, la pregunta seguía resonando. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar por su propia felicidad? Edith miró por la ventana. El sol se filtraba a través de las nubes, pero su luz no podía penetrar la oscuridad que sentía en su interior. El diagnóstico había sido un golpe devastador. Cáncer de ovario. La palabra resonaba en su mente como un eco aterrador. ¿Por qué a ella? ¿Qué había hecho para merecer esto? La valentía era su escudo, se lo había prometido a su familia. No lloraría, no se rendiría.
pero cada día era una batalla. Las sesiones de quimioterapia la dejaban exhausta. Su cuerpo, una sombra de lo que solía ser. Miraba su reflejo en el espejo y apenas reconocía a la mujer que la miraba de vuelta. ¿Dónde estaba la Edith, fuerte y decidida? Mientras luchaba contra el cáncer, también luchaba contra sus propios demonios. La soledad la abrazaba en las noches más oscuras. Se preguntaba si había hecho lo suficiente en su vida. ¿Había amado lo suficiente? ¿Había dejado un legado? La idea de la muerte la perseguía como una sombra. Cada vez que cerraba los ojos, la veía acercarse, con su manto oscuro y su sonrisa fría. Edith recordaba momentos de su infancia, la risa de su madre, el aroma del pan recién horneado, pero también recordaba las discusiones, las palabras hirientes que nunca se dijeron. Había secretos en su familia, historias no contadas que la atormentaban. ¿Era el cáncer una forma de castigo por no haber enfrentado esos secretos? La culpa la consumía. Un día, mientras estaba en la sala de espera del hospital, escuchó a una madre hablar con su hija. La niña tenía el cabello corto, un signo de su propia batalla. La madre sonreía, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Edith sintió una punzada en el corazón. ¿Era egoísta por querer vivir? ¿Por qué su vida valía más que la de esa niña? La pregunta la atormentaba. La vida de Edith se convirtió en una serie de decisiones difíciles. Cada tratamiento era una elección entre la esperanza y el sufrimiento. Se preguntaba si estaba siendo valiente o simplemente estaba prolongando lo inevitable. La lucha interna era feroz. La valentía se desvanecía y la desesperación tomaba su lugar. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, se dio cuenta de que había estado huyendo de sus propios sentimientos. Había reprimido su miedo, su tristeza, su rabia. Pero ahora, en la quietud de la noche, esos sentimientos la abrumaban. ¿Por qué no podía aceptar su vulnerabilidad? La lucha no era solo contra el cáncer, sino contra su propia negación. Edith decidió escribir una carta. No era una carta de despedida, sino una carta de liberación. En ella, confesó sus miedos, sus inseguridades y sus secretos. Habló de su infancia, de las heridas que nunca sanaron. Al escribir, sintió que una carga se levantaba de sus hombros. La escritura se convirtió en su terapia. Cada palabra era un paso hacia la aceptación. Se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Había muchas personas que enfrentaban batallas similares. La conexión con los demás le dio fuerza. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo. A medida que avanzaba en su tratamiento, Edith comenzó a ver la vida de manera diferente. Cada día se convirtió en un regalo. Aprendió a apreciar los pequeños momentos, el aroma del café por la mañana, la risa de sus amigos, el abrazo de su hija. La vida era frágil, pero también hermosa. Sin embargo, la pregunta seguía acechando. ¿Qué pasaría si no sobrevivía? ¿Qué legado dejaría atrás? La idea de no estar presente para su familia la llenaba de tristeza. Pero en lugar de dejar que eso la consumiera, decidió vivir plenamente. Cada día era una oportunidad para amar, para perdonar y para sanar. Edith se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella, sino por todos los que la rodeaban. Quería ser un faro de esperanza. Quería que su historia inspirara a otros a enfrentar sus propios miedos. La vida era un viaje, y aunque el destino era incierto, cada paso contaba. La valentía de Edith no era solo una fachada, era una transformación profunda. Enfrentó sus secretos, sus miedos y su propia mortalidad. Y en ese proceso encontró una fuerza que nunca supo que tenía. La lucha contra el cáncer se convirtió en una lucha por la vida, por el amor y por la verdad. Constanza se sentó en la fría sala de estar, rodeada de sombras. La noticia de la muerte de su madre Edith aún resonaba en su mente. No solo había perdido a su madre, sino que también había heredado un enigma, una fortuna considerable, un legado que parecía más una carga que una bendición. La abrumadora sensación de soledad la envolvía. ¿Qué significaba realmente esa herencia? ¿Era un regalo o una maldición? La pregunta la atormentaba. La imagen de su madre, siempre generosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás, contrastaba con la realidad de su fortuna. ¿Por qué había acumulado tanto? ¿Para quién? Constanza miró por la ventana. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara la pérdida de Edith. Cada gota parecía susurrarle secretos. La fortuna de su madre había sido construida con esfuerzo, pero también con decisiones difíciles. ¿Cuántas veces había tenido que elegir entre su familia y su carrera? ¿Cuántas veces había sacrificado momentos con su hija por el éxito? La mente de Constanza se llenó de recuerdos. Las noches en que su madre llegaba tarde a casa, cansada y distante. Las promesas de que todo valdría la pena, pero ahora, con la herencia en sus manos, esas promesas se sentían vacías. La fortuna era un símbolo de sacrificio, pero también de ausencia.
Un escalofrío recorrió su espalda. La idea de que el dinero pudiera cambiarlo todo la aterraba. ¿Qué haría con esa riqueza? ¿La usaría para honrar a su madre o para llenar el vacío que había dejado? La lucha interna se intensificaba. La presión de la sociedad, de los amigos, de las expectativas, la empujaba a tomar decisiones que no estaba segura de querer. Constanza se levantó y comenzó a caminar por la casa. Cada habitación estaba impregnada de recuerdos. La biblioteca, llena de libros que Edith había amado. La cocina, donde habían compartido risas y lágrimas. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. Pero también le recordaba lo que había ganado. La fortuna era suya, pero ¿a qué precio? La idea de compartir la herencia con otros la atormentaba. ¿Debería donar parte a la caridad, como su madre siempre había hecho, o debería guardarlo para sí misma, para asegurarse un futuro? La culpa la consumía. ¿Era egoísta querer disfrutar de lo que su madre había dejado? Mientras caminaba, encontró una carta en el escritorio de Edith. La abrió con manos temblorosas. Las palabras de su madre la envolvieron como un abrazo. Constanza, mi amor, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las relaciones que construimos. No dejes que el miedo te paralice. Usa lo que te dejo para hacer el bien. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La voz de su madre resonaba en su mente. ¿Cómo podía honrar su legado sin perderse a sí misma en el proceso? La lucha entre el deber y el deseo se intensificaba. La fortuna era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que podía lograr. Constanza se detuvo frente al espejo. Se vio a sí misma, una mujer atrapada entre el pasado y el futuro. La imagen de su madre se reflejaba en sus ojos. ¿Podría ser tan valiente como ella? ¿Podría enfrentar el legado que le había dejado sin perder su esencia? La tormenta afuera se intensificó. El viento aullaba, como si el universo estuviera en sintonía con su conflicto interno. La presión de la herencia la empujaba hacia un abismo de decisiones. Cada opción parecía tener un costo. ¿Qué pasaría si elegía mal? ¿Y si su madre había confiado en ella para hacer lo correcto? Constanza respiró hondo. La decisión no sería fácil, pero sabía que debía encontrar su propio camino. La fortuna de Edith no era solo dinero. Era una oportunidad para redefinir su vida, para construir algo nuevo. Pero estaba lista para asumir esa responsabilidad. La lluvia seguía cayendo, pero en su corazón, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. La lucha no había terminado, pero ahora había un propósito. Constanza sabía que debía enfrentar su legado, no solo como una carga, sino como un regalo. Un regalo que podría cambiar no solo su vida, sino también la de otros. La herencia de Edith era más que una fortuna, era una invitación a descubrir quién era realmente, y en ese momento Constanza decidió que no dejaría que el miedo la detuviera. La historia de su madre no terminaría con su muerte. Era hora de escribir un nuevo capítulo. 5 años después de su partida, Lorenzo Lazo se encuentra frente a un espejo. Su reflejo es un eco de lo que fue. La luz tenue de la habitación resalta las sombras bajo sus ojos. Ha pasado tanto tiempo, pero el peso de la ausencia de Edith aún lo aplasta. Su voz, una melodía que solía llenar el aire, ahora es un susurro en su mente. Lorenzo respira hondo. Las palabras que ha guardado durante años están a punto de salir. Pero, ¿qué dirá? ¿Cómo puede explicar lo inexplicable? La vida de Edith fue un laberinto de luces y sombras. Cada decisión que tomó resonó en quienes la rodeaban. Y ahora, él es el único que puede hablar. Pero, ¿realmente tiene el derecho de hacerlo? Mientras se sienta en la penumbra, recuerda su risa. Era contagiosa, capaz de iluminar incluso los días más oscuros. Pero también había momentos de tristeza profunda. Edith luchaba con demonios internos que pocos conocían. Lorenzo se pregunta si alguna vez la entendió realmente. ¿Fue su amor suficiente para salvarla? Esa pregunta lo atormenta. La mente de Lorenzo se llena de imágenes. Recuerdos de noches en las que se sentaban juntos, hablando de sueños y miedos. Ella siempre decía que quería cambiar el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo no quiere ser cambiado? La frustración de Edith se convirtió en un grito silencioso. Lorenzo siente que fue un espectador en su vida, incapaz de intervenir cuando más lo necesitaba. La culpa lo consume. Cada vez que se mira al espejo, ve un traidor, un hombre que no pudo proteger a la mujer que amaba. Se pregunta si su amor fue egoísta. ¿La amó por quien era o por lo que él quería que fuera? Esa dualidad lo atormenta. La línea entre amor y posesión se vuelve borrosa. Lorenzo se levanta y camina hacia la ventana. Fuera, la vida sigue su curso. La gente ríe, los niños juegan. Pero dentro de él hay un vacío.
La ausencia de Edith es un eco constante. Se pregunta si alguna vez podrá encontrar paz. ¿Es posible seguir adelante cuando el pasado sigue atrapado en su corazón? Las palabras que ha guardado son un peso. Cada una de ellas es un ladrillo en la pared que ha construido a su alrededor. Pero hoy, siente que esa pared comienza a desmoronarse. La necesidad de hablar es más fuerte que el miedo. ¿Qué pasará si sus palabras no son suficientes? ¿Y si al hablar solo causa más dolor? Lorenzo se sienta de nuevo, cierra los ojos y recuerda el último día que pasaron juntos. La tristeza en sus ojos, la forma en que se despidió. Nunca hubo un adiós real, solo un vacío que dejó una marca imborrable. ¿Por qué no pudo ver las señales? ¿Por qué no pudo salvarla? La culpa se convierte en un monstruo que lo devora. Cada día es una lucha. La vida sin Edith es como un libro sin páginas. Se siente atrapado en un ciclo de preguntas sin respuesta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho algo diferente? ¿Y si hubiera estado allí cuando más lo necesitaba? Lorenzo abre los ojos y mira el papel en su mano. Escribe una carta. Las palabras fluyen como un río desbordado. Habla de su amor, de su dolor, de la lucha interna que ha llevado durante años. Cada palabra es un grito de auxilio, un intento de liberar el peso que ha llevado en su corazón. Pero al terminar, se da cuenta de que la carta no es suficiente. No puede cambiar el pasado. No puede traer de vuelta a Edith. La verdad es que, aunque hable, nunca podrá responder a las preguntas que lo atormentan. La vida de Edith fue un enigma, y él es solo un fragmento de su historia. Lorenzo siente que el tiempo se detiene. La angustia lo envuelve. ¿Qué pasará si sus palabras no resuenan? ¿Qué pasará si nadie entiende su dolor? La incertidumbre es un monstruo que lo acecha, pero, a pesar de todo, sabe que debe intentarlo. Debe hablar. Con cada palabra escrita, siente que una parte de su carga se aligera. Quizás, al compartir su historia, puede encontrar un poco de paz. Quizás, al final, la verdad sobre Edith no sea un peso, sino una liberación. La lucha interna continúa, pero por primera vez en años, siente que está listo para enfrentarla. La historia de Edith González es un viaje a través de la fragilidad de la vida. Desde su infancia, Edith mostró un talento excepcional. Pero ¿qué sucede cuando la vida te lanza un desafío que parece insuperable? La enfermedad llegó como un ladrón en la noche, robando su energía y su salud. Sin embargo, su espíritu nunca se quebró. Edith enfrentó su diagnóstico con una valentía que pocos podrían comprender. Cada día era una batalla. La pregunta que la atormentaba era, ¿por qué a mí? Pero en lugar de rendirse, encontró en el amor la fuerza para seguir adelante. Su familia, sus amigos y sus fans se convirtieron en su refugio. En esos momentos de oscuridad, el amor se convirtió en su luz. La fragilidad de la vida se hizo evidente en cada paso que daba. Las sesiones de quimioterapia eran un recordatorio constante de su lucha. Pero a pesar del dolor, Edith sonreía. ¿Cómo podía encontrar alegría en medio de tanto sufrimiento? Esa era su magia. Su legado no solo reside en su carrera, sino en la forma en que enfrentó la adversidad. Cada vez que se presentaba en la pantalla, lo hacía con una energía contagiosa. Pero detrás de esa sonrisa había una lucha interna. La pregunta persistente, ¿estoy haciendo lo suficiente? La presión de ser un ícono, de ser un símbolo de esperanza, pesaba sobre sus hombros. ¿Era suficiente su esfuerzo? ¿Podía su historia inspirar a otros a luchar? La vida de Edith era un constante tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. En sus momentos más oscuros, se preguntaba si su legado sería recordado. ¿Dejaría una huella en el corazón de las personas? La respuesta llegó en forma de amor. Cada mensaje de apoyo, cada lágrima compartida, le recordaba que su vida tenía un propósito. El poder del amor se manifestó en su relación con su hija. Edith se convirtió en madre en medio de la tormenta. La llegada de su hija fue un rayo de luz en su vida, pero también trajo consigo una nueva carga: el miedo. ¿Cómo podría ser una madre presente si su tiempo era limitado? Esa lucha interna la llevó a cuestionar su propia valía. ¿Era suficiente el amor que podía ofrecer? A medida que su salud se deterioraba, Edith se enfrentó a la realidad de su mortalidad. La pregunta que la atormentaba se volvió más intensa. ¿Qué legado dejaré? En esos momentos de reflexión, comprendió que su verdadero legado no eran solo sus logros, sino el amor que compartió. Cada risa, cada abrazo, cada palabra de aliento se convirtió en parte de su historia. La fragilidad de la vida se hizo palpable en cada decisión que tomaba.
Decidió vivir plenamente, a pesar del dolor. Sus días estaban llenos de risas, de momentos compartidos con aquellos que amaba. La vida es efímera, y Edith lo sabía, pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, eligió celebrar cada instante. El amor se convirtió en su refugio. En sus momentos más difíciles, se aferró a las memorias de los momentos felices. Recordaba las risas compartidas, las historias contadas, y el amor incondicional que la rodeaba. Esa conexión emocional la mantenía viva, incluso en los días más oscuros. La historia de Edith González es un recordatorio de que la vida es un regalo. A pesar de las adversidades, el amor puede prevalecer. Su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos aprovechando cada momento? ¿Estamos amando lo suficiente? La lucha de Edith nos enseña que, aunque la vida es frágil, el amor es eterno. Su historia nos inspira a ser valientes, a enfrentar nuestros miedos y a valorar cada instante. En sus últimos días, Edith dejó un mensaje claro: vivan con amor, vivan con pasión. Así que, ¿cómo te ha inspirado su legado? ¿Qué lecciones has aprendido de su vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para más contenido que celebre su vida y su increíble legado. La historia de Edith González es un testimonio del poder del amor y la resiliencia humana. Su luz sigue brillando, recordándonos que, a pesar de todo, el amor siempre triunfa.